y del Hijo del Espíritu Santo. Salmo segundo. ¿Por qué se motivan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre la Sión, santo monte. Yo publicaré el decreto que Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y el que me creó. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Los ganarás de hierro como vasijas de acero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, al inicio de la estación, pues, de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, y descanséis en el camino, pues sin de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Tenemos la presencia desde el Salmo, desde el tiempo de los Salmos de orar. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que bendigas simplemente es suyo. Que sea de bendición, Señor, y que sea guiado por tu Santo Espíritu. Que ciertamente, bendito Rey, tú nos guíes. Ciertamente, Señor, tú quites los obstáculos, los impedimentos, y que se entienda plenamente, se comprenda todo lo que hoy tenemos que aprender. Te ruego, Señor, por aquellos que necesitan una bendición, que tú les ayudes, que tú les bendigas, que restaures, bendigas sus matrimonios, bendigas su hogar. En atención, Señor, a estas peticiones que tienen en lo profundo de su corazón, Señor, por favor, escúchales prontamente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta diapositiva que no se alcanza a percibir, correctamente, lamentablemente, hay una pregunta que dice: ¿cuándo ocurrirá el avivamiento? Y aquí tenemos periodo de la gran tribulación, está dividida en tres sectores. Hay que saber qué dice antes, durante, un siglo y medio o al final. Sabemos que la tribulación dura 7 años, 3 años y medio de tribulación, una tribulación que dijo el Señor Jesucristo como nunca antes se ha visto. Y los últimos 3 años y medio dice una gran tribulación, o sea, peor que esa gran tribulación. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento? Antes, en medio, esto es durante o al final de la tribulación. Bueno, algo muy importante que como predicador de ese lugar, pastor, no se alcanza a leer, pero se los digo. Algo muy importante, antes de determinar si es al inicio, en medio o al final, es una pregunta obligada, y es la que está proyectada: ¿quiénes acudirán al arrebatamiento? Esto es, ¿quiénes serán parte en el arrebatamiento? ¿Quiénes? ¿Quiénes se van con Cristo? ¿Quiénes se van con Cristo cuando la trompeta suene? Mis hermanos, eso también está en la palabra del Señor. Ahí acá ver un poco. Y la respuesta es: los que estén conforme a la doctrina enseñada por los apóstoles. Y esto significa que los que estén conforme a la doctrina enseñada por los apóstoles son la verdadera iglesia del Señor. Ahora bien, ¿cómo podemos saber, para términos generales específicos, si realmente estamos conforme a la doctrina que los apóstoles enseñaron? Porque hoy en día no solamente está el cristianismo como tal, sino que hay muchas vertientes religiosas, y dentro del cristianismo como tal se han suscitado otras vertientes distintas y proclaman ser parte del cuerpo de Cristo. Y esto no es nuevo, esto sucedió desde los tiempos de los apóstoles. Efesios 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Algo muy interesante es que todas las doctrinas, todas, aunque se llamen verdaderas o se llamen falsas, aquellas que realmente son verdaderas y
aquellas que realmente, sin saberlo quizás, son falsas, todos dicen que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y es una pregunta muy importante que alguien podría hacer en algún momento, y creo que todos nos hemos mencionado. ¿Y cómo sé que me encuentro en una religión verdadera? Ahora bien, los que estudiamos la palabra del Señor, somos cristianos, sabemos que el cristianismo como tal, lo he dicho 1000 veces, ahí va 1001 vez, no es una religión, es una manera de vivir, llevando a Cristo como maestro y siguiendo sus enseñanzas. Y obviamente, una de sus últimas instrucciones, la vimos en la clase pasada, el Evangelio que el Señor le dio al apóstol Pablo, que es el Evangelio para salvación en este periodo llamado gracia. Ok, todo señala, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo podemos saber si eso es cierto? Obviamente, si ustedes se congregan en algún lugar y les dicen, esto es verdad, nosotros estamos así. O igual, de la misma forma, en este lugar, yo les puedo decir a ustedes, estamos conforme al fundamento de los apóstoles. Y ustedes que me tengan confianza o que tengan fe en lo que pueda estar diciendo, lo pueden creer. Pero ¿cómo podemos todas las personas saber si realmente estamos edificados sobre ese fundamento? Ahora, algo muy interesante. Los apóstoles, cuando escribían sus cartas, ahí ahora sí se puede ver, cuando escribían sus cartas a la iglesia, como código de identificación o clave de autenticidad, mencionaban en las salutaciones. ¿Qué son las salutaciones? Los saludos. Háganme cuenta, yo me llamo Raimundo y ando en Canadá y les mando una carta. Iglesia remanente, aquí fiel siervo del Señor, que vine a la misión, creyendo en el Señor, y menciono la declaración de fe. Esas son las salutaciones, los saludos y las despedidas también en todas las cartas. Ok, bueno, como código de identificación o clave de autenticidad, mencionaban en las salutaciones la declaración de la doctrina en la que creía el cuerpo de Cristo, el verdadero cuerpo de Cristo. Toda carta o idea contraria a la declaración de fe inmediatamente se identificaba como doctrina falsa y se desechaba. Si en las salutaciones no traía contenida la declaración de fe en la que creían los apóstoles, que era el fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, en donde la piedra principal es Cristo. Si no traía esa declaración de fe, o la declaración de fe era contraria a la que los apóstoles manifestaban en sus cartas y que les habían enseñado en las iglesias, era desechada. Si esta carta es falsa, esta carta no la escribió Pablo, esta carta no la escribió Juan, esta carta no la escribió Pedro, y sucesivamente. Entonces, de igual forma, a la fecha, en esta generación, se ha podido identificar si un escrito antiguo, encontrado en nuestros tiempos, se trata de un escrito real o apócrifo, que es apócrifo falso. Y esto es, bueno, escrito por personas que realmente vivieron en el tiempo antiguo, pero que no formaban parte del verdadero cuerpo de Cristo. Ejemplo de esto, los Nicolaitas. Ustedes han leído en Apocalipsis. Aquí tengo algo contra ti, que mantienes ahí a los que abrazan la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Los Nicolaitas se mencionaban como cristianos, pero no eran parte del cuerpo de Cristo. Pero ojo, se habían introducido adentro del cuerpo de Cristo, porque dice, tengo algo contra ti, que mantienes, que soportas a los que están ahí dentro de la iglesia y abrazan la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Entonces, si a la fecha se encontrara un escrito de ese tiempo, obviamente sería real en cuanto que es antiguo, sería real en cuanto que fue escrito por los Nicolaitas, pero no sería real en cuanto a la fe que enseñan de acuerdo al cuerpo de Cristo, al fundamento de los apóstoles. ¿Me estoy intentando entender? Posteriormente, en el siglo II, en el siglo III, aparecieron los gnósticos, aparecieron los arrianos, que se conoce como testigos de Jehová, o los modalistas, y muchas otras vertientes de fundamentos distintos. Ahora bien, ya se ve un poco mejor cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas, del cual la piedra principal es Cristo. Nosotros, como estudiantes de las Escrituras, tenemos que ver, ok, Pablo dice, edificados sobre la piedra de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles, ok, ¿cuál es? Bueno, pues tenemos que ir a lo que ellos escribieron, a lo que ellos enseñaron, y asimismo aprendieron de Jesús y aprendieron de los profetas, porque dice fundamento de los apóstoles, profetas, piedra principal Cristo. Ok, para hacer esto,
¿qué tenemos que hacer? Analizar las salutaciones, que es la declaración de fe, y las despedidas, donde vuelven a declarar la fe, desde Romanos hasta la carta de Judas, y obviamente hasta Apocalipsis, pero hablando de los apóstoles, desde Romanos hasta la carta de Judas. Y vamos a observar qué dice la Escritura. Romanos 1, del 3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios. Ahí está la primera declaración de fe. Jesucristo es el Hijo de Dios, tanto antes de ser llevado a la cruz, tanto al resucitar, y hoy en día. Él es el Hijo del Altísimo, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a ustedes. Vosotros significa ustedes, en español antiguo. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos que en la declaración de fe, en ese saludo, hay una distinción. Ustedes no van una distinción entre el Padre y el Hijo. Dios Padre, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. En la misma carta, 15, del 5 al 6, Pablo se está despidiendo de los romanos y dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a hacer otra distinción. Capítulo 16 al 27. Al único y sabio Dios, aquí se despide, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Se está diciendo: al único y sabio Dios, sea gloria mediante, por medio, a través de Jesucristo. Ahora les hago una pregunta. En el contexto de que vemos que desde las salutaciones Él está haciendo una identificación entre el Padre y el Hijo. Aquí cuando Él está refiriéndose al único y sabio Dios, y posiblemente sea gloria mediante Jesucristo, es a través de Jesucristo. Una pregunta para ustedes: ¿a quién se refiere al decir al único y sabio Dios? ¿A Dios el Padre o a Jesucristo? A Dios el Padre o a Jesucristo. ¿Por qué? Está diciendo sea gloria mediante Jesucristo. Ya hizo una distinción en Romanos 1, del 3 al 4. Paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí, vuelvo a decir, no está englobando a Jesucristo al 16:27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿A quién se refiere? Se está refiriendo ahí, está haciendo una identificación, está nombrando a Jesucristo y está nombrando como único y sabio Dios al Padre. No quiere decir que Jesús no sea Dios, no quiere decir que Jesús no sea sabio, lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, ¿ven la distinción? Cuando está diciendo el único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo, ¿están viendo la distinción? ¿Sí la ven? Entonces, ¿a quién se refiere? Al decir único y sabio Dios. Al Padre. Al Padre se refiere, porque a Jesucristo ya lo mencionó. Usted no dice, a lo mejor lo dice, pero cuando escribe algo, no dice: voy a subir para arriba, voy a bajar para abajo. No tendría caso que dijera al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo. Estaría repitiendo: está hablando del Padre y está hablando del Hijo. Otra salutación que encontramos muy rápido en las cartas primera y segunda de Corintios. Primera carta de Corintios 1:3. Nuevamente la salutación de declaración de fe. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1:2-3. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente una distinción: Padre e Hijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahora, ¿cómo se despide la segunda carta de Corintios? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. A ver, si está mencionando la gracia del Señor Jesucristo y al final está diciendo la comunión del Espíritu Santo, ¿a quién se está refiriendo cuando dice el amor de Dios? ¿Al Padre o al Hijo? Exacto. Tenemos en clase a una persona, Nayeli, Dios le bendiga. Tenemos ¿a quién se está refiriendo? Al Padre. Porque ya dijo a Jesús antes, ya dijo al Espíritu Santo al final, y está diciendo al Padre. ¿Qué tenemos aquí? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es la despedida de la salutación apostólica. ¿Qué tenemos aquí? Lo que Pablo cree. Y asimismo lo que Corintios cree. Que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Las salutaciones en las cartas de Gálatas a los filipenses. Gálatas 1, del 1 al 4. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Aquí ya no está haciendo
Más bien, aquí está haciendo una enfatización mayor. Aquí está diciendo Dios el Padre. Por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué está creyendo Pablo aquí? Que Dios el Padre resucitó al Hijo de los muertos. Y hay una declaración todavía más tremenda. ¿Podemos llamar a alguien padre si no tiene un hijo? No. Lógicamente no. Y si Dios es Padre y Jesús es su Hijo, es Dios, ¿no? Entonces tenemos que Jesús es Dios el Hijo. Pero ¿cómo es que decimos eso? Bueno, vamos más adelante. Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sean gracias a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ya él mencionó al inicio, ¿quién es el Dios y Padre? Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, y también es Dios. Pero el Padre, en ningún momento ha sido que Jesús es el Padre, nunca. Filipenses 1:2, gracia y paz a ustedes, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente, muchos de nosotros, para ahorrar, gloria a Dios. Y al decir gloria a Dios, en nuestra mente tenemos pensado a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Pero aquí ellos son enfáticos. Gracia, dice, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Y dice, Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2, gracias y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 4, del 19 al 20, se despide Pablo de los filipenses y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Nuevamente, vemos el contexto. Pablo siempre hace una distinción entre el Padre y el Hijo y también entre el Espíritu Santo por cómo se despide de los corintios. Entonces, nuevamente, aquí está llamando Padre al decir al Dios y Padre nuestro. ¿A quién? ¿Al Padre, al Dios y Padre o a Jesucristo? Al Padre. El contexto lo va mencionando, al Padre. No podemos botar lo demás. Lo está diciendo ahora las cartas a Colosenses y Tesalonicenses. Ustedes ven Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. ¿Cómo saluda a los colosenses? Nuevamente con el código de identificación. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente, a los de Tesalónica, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Aquí ya no dice él, Dios el Padre, ya de plano, a lo mejor para ahorrar, pero dice Dios Padre. Observamos, ¿por qué dijimos hace rato Dios Hijo hablando de Jesús? Es permitido porque Pablo en analogía está diciendo Dios Padre. Entonces tenemos que Padre es Dios Padre, tenemos que Jesucristo es Dios el Hijo. Ahora bien, Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segundo de Tesalonicenses, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente, ojo, en primera Tesalonicenses dice Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos están presentes cuando Pablo está escribiendo esa carta. ¿Qué quiere decir? Que Pablo, Silvano, Timoteo y Tesalónica creen lo que Pablo está diciendo. Esa es su doctrina, ese es el fundamento de los apóstoles. Primera, segunda, Timoteo, Tito y Filemón. Primera Timoteo, le escribe a su discípulo Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Observen, siempre escriben que Jesucristo es el Salvador, y lo es. Pero aquí Pablo menciona que el Padre también es nuestro Salvador. ¿Y esto por qué? Porque Jesucristo cuando vino, Él dijo, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él obviamente en obediencia murió en la cruz, pero ¿de quién vino a hacer la voluntad? Del Padre. Por lo tanto, el Padre y el Hijo son salvadores nuestros. Menciona esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Segundo de Timoteo, a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre, nuevamente a secas, Dios Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es válido que nosotros digamos, Dios Padre te bendiga. Está escrito, es fundamento de los apóstoles y está en la salutación, Dios Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. Nuevamente, a Tito, ¿cómo le escribe? De Dios Padre
y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Filemón 1:3, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora las cartas de Hebreos y Santiago. Nuevamente vemos la misma salutación. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en efecto el Padre también nos habló por medio del Hijo. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Acaso nunca ustedes o alguno de nosotros ha dicho, Dios me habló por medio del pastor? ¿Dios me habló por medio del hermano? ¿Dios me habló por medio de la hermana? ¿Y acaso el pastor, el hermano o la hermana son el Padre o son Dios? No, ¿verdad? Por lo mismo, que el Padre haya hablado por medio de Jesucristo, al manifestar el Hijo de Dios, la voluntad del Padre, no quiere decir que Jesucristo sea el Padre. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Así se describe. Santiago 1:1. ¿Cómo saluda Santiago? Bueno, vimos las salutaciones de Pablo. No se me duerman por allá atrás, por favor. Vimos las salutaciones de Pablo. Ahora vamos a ver las salutaciones de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Nuevamente otra distinción. Entonces, al decir de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quién creen que se está refiriendo al decir de Dios? Al Padre. Del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Ahora vamos con Pedro. ¿Cómo saludaba Pedro? Primera y segunda carta de Pedro. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En cada alabanza, en cada escrito, cuando ellos van a dar gloria, dicen, gloria sea al Dios y Padre, y gloria sea al Señor Jesucristo. Siempre manifiestan esa distinción, manifiestan. Segunda de Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ojo, aquí está diciendo que Jesucristo es el Salvador y está diciendo que Jesucristo es Dios, es obvio. Dijo la palabra en Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Y ese verbo se hizo hombre y vimos su gloria como un unigénito del hombre. Y dice la palabra también en Filipenses, no se aferró a sí mismo como cosa que aferrarse, siendo igual, siendo en forma de Dios, Jesucristo es Dios. Ok. Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra, ¿quién recibió de Dios Padre honra? El Hijo. Y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en esa carta Pedro dice, todos escuchamos esa voz. Ahora bien, las cartas y los saludos en la carta de Juan y la carta de Judas apóstol. Judas, recuerden, no es Iscariote. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído. Escuchen. El fundamento de los apóstoles está basado en lo que ellos vieron, en lo que ellos oyeron. Y eso anuncian. Lo que hemos visto y oído. ¿Pueden seguir, por favor? Eso os anunciamos. Eso os anunciamos para que también vosotros... Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión. No, nosotros decimos, para ahorrar palabras, tenemos comunión con Dios. Pero vemos que los apóstoles decían, no, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, por un modalismo, por una costumbre, al momento de expresarnos en la iglesia, hemos dejado afuera algunas cosas, pero la doctrina de los apóstoles, ellos en todo momento, si iban a alabar al Padre, decían también, y alabamos al Hijo. Tenemos comunión en el Padre, pero tenemos comunión con el Hijo. Con el Espíritu Santo, por lo que dijo Pablo en la despedida de Corintios. Ahora, en el capítulo 5, versículo 5, dice una pregunta. Juan, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y actualmente
Efectivamente, en la actualidad, Jesucristo es el Hijo de Dios. Quien lo cree en fe y en real, en verdad, vence al mundo. Quien no, no importa si la tribulación, perdón, el arrebatamiento es antes, durante o después, si quien no cree eso, no le sirve nada, se queda. O si muere antes de la tribulación, cuando suena la trompeta, no resucita, no forma parte de la primera resurrección. ¿Ven por qué estoy hablando de esto? Porque es importante. No nos sirve de nada ser teólogos y conocer tiempos si nuestra doctrina está infundada. Segunda de Juan 1:3. Sea con ustedes gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Nuevamente, no dice Dios nuestro Padre, dice a seca, Dios Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. O sea, no hay duda, estoy hablando de Dios Padre y del Señor Jesucristo, el cual es Hijo del Padre. Ahí lo tienen, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahora, ¿qué dijo Judas? ¿Cómo escribió Judas? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados ¿en quién? En Dios Padre. En Dios Padre, seca, y guardados en Jesucristo. Observa, todas desde Romanos a Judas. Pero bien, ¿qué sucedía si no se presentaban con el fundamento de los apóstoles? Que alguien apareciera, escribiera una carta, o sea, apareciera en una casa, en ese entonces predicaban en casas como ahora. Si fuéramos muy estrictos en que las cosas se tienen que hacer como antes se hacían en la Biblia, como en muchas ocasiones se van a unos extremos algunas personas, pues no deberían de existir los templos de iglesias, porque antes se reunían en casas. O sea, hay cosas que o sea, van cambiando los tiempos, van cambiando las costumbres. ¿Qué sucedía si no se presentaban con el fundamento de los apóstoles? Bueno, cuando eso pasaba, eran duramente exhortados. Primera de Corintios 11:4. ¿Lo pueden leer, por favor? Bueno, lo leo. Dice Pablo a los Corintios, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras. Y el hacer eso es semejante a la mentira de la serpiente cuando engañó a Eva. ¿Qué pasó cuando la serpiente engañó a Eva? ¿Cuál es la consecuencia? Muerte espiritual. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la consecuencia de recibir a alguien que está anunciando a un Jesús, a un Jesucristo, a un Cristo, pero que no es el mismo, la misma persona que ellos están describiendo en las salutaciones, en sus cartas, es sinónimo de muerte. Y de muerte espiritual. Escucha, ¿se va entendiendo? Entonces exhortaba. Pablo decía, recibieron a Jesús, les predicaron a Jesús, pero ese Jesús no es el Jesús del cual recibimos. Ojo. Ojo, porque muchas doctrinas creen en Jesucristo. La gran mayoría de las occidentales. Pero, ¿realmente es Jesús que describen los apóstoles? ¿Realmente es verdadera doctrina apostólica? La verdadera doctrina apostólica habla de Dios el Padre, habla de Dios el Hijo y habla de Dios el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 5, Pedro le dijo a Ananías, le mentiste a Dios, le mentiste al Espíritu Santo. Segunda de Juan 2:10, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿cuál la que hemos leído? En 29 minutos. No lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Ahora, ¿por qué le dicen no lo recibas en casa ni le digas bienvenido? Eso no se está refiriendo a que si va a su casa alguien que no sea cristiano, no le va a abrir las puertas. A lo mejor es amigo de usted, amiga de usted, familiar de usted, no está diciendo eso. Antes congregaban en casas, entonces está haciendo alusión. No lo recibas en la iglesia, no lo recibas para predicar. Si no traían el fundamento de los apóstoles, no podían ser recibidos en las casas. Y eso recordemos que anteriormente se reunían en ellas. Ejemplo de esto, Filemón dice, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿Dónde estaba la iglesia? Lo leímos. En su casa. ¿Y qué está diciendo? Si no traes esta doctrina, no lo recibas en tu casa. Está diciendo,
No lo recibas en la iglesia. Ahora bien, ¿qué dice Jesucristo al respecto? Hay un Padre coexistente, o sea, que existe juntamente con el Hijo en el cielo. ¿Qué dijo que era al respecto? Bueno, al resucitar Jesús, al aparecerse a María, dijo, no son madres, a María. En Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Iba a subir al cielo. Entonces existe un Padre coexistente con el Hijo. ¿Qué le dijo Jesús a las iglesias en Apocalipsis? Bueno, a Efeso le dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Está hablando Jesús. Juan está escribiendo. El cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando Jesús dice Dios, se está refiriendo al Padre. Gracias. Porque Él es Dios. Dijera, en medio de mí. Estoy diciendo, en medio del paraíso de Dios, se está refiriendo al Padre. ¿Por qué? Por todo lo que hemos leído. A la iglesia de Teatira dijo, y escriba el ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, no ha dejado de ser Hijo de Dios. No fue Hijo de Dios únicamente cuando estuvo aquí en la tierra. Él es Hijo de Dios actualmente. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, no está como cordero, está como león, en toda su gloria. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y le regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero. Como yo también la he recibido, ¿de quién? De mi Padre. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que hay un Padre coexistente con él en el cielo. ¿Qué le dijo a Sardis? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de quién? De mi Padre y delante de sus ángeles. Si no existe un Padre consistente con Jesús, no le puede declarar el nombre de todos los que sean vencedores. ¿Qué dijo a la Odisea? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora bien, ¿cómo vamos a caber todos en ese trono? No lo sé, pero lo espiritual va mucho más allá que nuestro entendimiento físico. Pero dice que él está sentado con su Padre. Bueno, lo anterior, todo lo que leímos es el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, de la cual líder principal es Cristo. Esa es la verdadera doctrina apostólica. ¿Cuál es la consecuencia de no creer en dicho fundamento? Bueno, que dijo nuevamente su palabra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. En coexistente con el Padre, como lo están enseñando los apóstoles. Si la ira de Dios está sobre él, al decir la ira de Dios, que Jesucristo siendo Dios, y al decir a la Dios, está hablando de quién? Del Padre. Entonces está diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no da vida, sino que la ira del Padre, de Dios el Padre, la ira de Dios está sobre él. Quien se rehúsa, no por acto, ni le busque, no va. No va. Es más, la ira del Padre está sobre él. Si muere, no resucita en la primera parte y se va al infierno. Punto. Esa es la consecuencia. A ver por qué es importante saber este tema. Juan dijo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿A qué se refiere? A todo lo que van mencionando. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Qué quiere decir? El verbo estaba con el Padre. Y ese verbo vino y se hizo hombre. Está diciendo, aquí está hablando de la coexistencia entre el Padre y el Hijo y de la preexistencia del Hijo antes de nacer de María. De la preexistencia como Hijo. Y el Hijo vino en carne. Quien no cree en eso, tiene espíritu de anticristo. Quien tiene espíritu de anticristo, y si el anticristo es hijo del diablo, por ende, esa persona es hija del diablo. Aunque se congregue, pero si no cree en esto, es hijo del diablo. Lo está diciendo Juan y lo está diciendo Jesús. Segunda de Juan 2:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Muchos engañadores han salido por el mundo, que no
el Hijo de Dios ha venido en carne. Entonces, Juan también escribió, el verbo vino en carne. Entonces esto se lee. No confiesan que el verbo ha venido en carne, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, no confiesan que el Hijo de Dios ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Nuevamente habla de la existencia entre el Padre y el Hijo. En Romanos 8:3 dice, el Padre enviando al Hijo en semejanza de carne de pecado. Bueno, ahora bien, tenemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Los mormones dicen, hay tres dioses. Eso es doctrina falsa, no es cierto, no lo hay. Pero ¿cómo es esto? Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Pero ¿cómo es ese uno? ¿Cómo es esa unidad? Bueno, ¿cuál es el concepto de Trinidad? Ciertamente la palabra no encontramos la Biblia Trinidad. Posteriormente, para su estudio, su comprensión, se creó el concepto de Trinidad. Consiste en la creencia de que Dios es uno y trino. Es decir, es una unidad conformada por tres personas divinas relacionadas entre sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas que coexisten a la vez. Somos hechos a la semejanza y imagen de Dios, ¿no? Nosotros somos trinos, tenemos un espíritu que es distinto al alma, y un alma y un espíritu que son distintas al cuerpo que tenemos. Hagan de cuenta que el espíritu y el alma se hablaran entre sí y el cuerpo hablara con ambas. Dios capacidad. El espíritu, Dios es espíritu, pero sin embargo también dice espíritu de Dios. El espíritu habla y es distinto al Hijo. Él, siendo espíritu, habla y es distinto al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, siendo Espíritu Santo y siendo Dios, habla y es distinto al Padre y al Hijo. Aquí tenemos esta. El Padre, ustedes ven, aquí está en la línea, el Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y los tres coexisten y subsisten, y entre ellos hay una igualdad total. Pero la distinción es que el Padre, de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, el Padre nunca y no es el Hijo. El Hijo nunca y no es el Padre. Dios es Padre. El Padre no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es ni el Hijo ni el Padre. Ahora bien, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una forma, podemos decirlo, y sería bíblicamente aceptada, son creadores. Y podemos llamarles padres en la creación, pero para efectos de lo que la Biblia constituye como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, no debemos confundir, no debemos revolver, porque los apóstoles no revolvieron. No debemos de torcer las cosas porque tenemos el riesgo de hacer una doctrina distinta. La salvación es por fe, no por obras. Las buenas obras es nuestra obligación. Punto final. La salvación por fe es por medio de Jesucristo en la cruz. Y si nosotros tenemos una duda, tenemos un falso concepto de Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, no estamos en nada, mis hermanos. No estamos absolutamente situados en nada. Porque si creemos en un Jesús distinto que el que nos anunciaron los profetas, los apóstoles y Cristo mismo cuando Él se presentó, mis hermanos, estamos igual que Adán y Eva cuando los engañó la serpiente, y esto lo dijo Pablo. Temo que con la misma astucia que la serpiente engañó a Eva, ustedes fueron engañados, pues recibieron un Jesús, el cual nosotros no hemos anunciado. Ahora bien, esto es importante para que usted determine dónde está situado. Y regresamos. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento? Vemos que todo esto era sumamente importante, que vamos a entrar al antes, durante o al final. ¿Cuándo ocurre el arrebatamiento de la iglesia? Mis hermanos, nosotros debemos de tener la fe que hay un Padre, que hay un Hijo, que hay un Espíritu Santo, y los tres son un Dios, conforman un Dios. Dice la palabra, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, el Padre dio al Hijo, el Hijo nos salvó en la cruz. Porque hemos creído en ello, estamos anotados por fe en el libro de la vida. ¿Cuándo ocurre el rapto? ¿Cuándo viene el Señor con nosotros? Está el periodo de la tribulación, antes, durante o al final. Bueno, sin importar si es antes, si es durante o al final, te repito, si no está situado en la doctrina de los apóstoles, pues se queda.
usted se pierde y usted no forma parte de la primera resurrección. Cuando se muera, de acuerdo a la Biblia, va al infierno. Por eso dice la palabra, ignoran voluntariamente. La primera postura, la pretribulacional, es la postura en la cual mayormente cree la iglesia. Y hablamos del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, dentro del real, del verdadero cuerpo de Cristo, hay quienes tienen posturas distintas, que es la pretribulacional, la postura del medio o la postura del final. Esto es que la iglesia pasa toda la gran tribulación y son sana doctrina, pero tienen posturas distintas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la importancia es que Cristo viene. Amén. ¿Cuándo vendrá? Lo vamos a estudiar, pero Cristo viene. Entonces podemos convivir con otros hermanos que tengan posturas distintas. Bueno, la primera postura, ¿qué menciona? Ahí observamos a Jesús hablándole a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y eso lo tenemos del capítulo 1 al 3. Les pedí por favor leyeran o escucharan algo de Apocalipsis para que sepan de qué voy hablando. Entonces, él le dice al apóstol Juan, escribe a mis 7 iglesias. En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, y observo expresión de algunos hermanos que no se enteraron de la tarea, él les escribe y da instrucciones muy importantes en el capítulo 2, en el capítulo 3 a la iglesia. Instrucciones muy importantes. Al Efeso les dice, tengo contra ti que has dejado mi primer amor. Y así va subsecuente, dándole indicaciones de dónde se han desviado y dónde tienen que regresar. Y a partir del capítulo 4, ya no vuelve a dirigirse el Señor a la iglesia. Entonces la postura relacional menciona el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos al pueblo de Israel y tenemos a la iglesia con la cual Dios ha ido trabajando. Y cuando la iglesia sea dada, pues Dios va a trabajar inminentemente con el pueblo de Israel. Porque vemos que los evangelistas son israelitas, 12,000 de cada tribu. 244,000, 12,000 de cada tribu, y todos ellos son israelitas, netamente evangelistas. Y están liderados por 2 testigos que son también israelitas. Se cree que es Moisés y Elías o es Moisés y Elías. Bueno, mencionan que al no nombrarse del capítulo 4 en adelante la iglesia, esta postura dice, bueno, es que en el capítulo 4, en el capítulo 5, que el Señor abre el libro de los sellos, en el capítulo 6, ya no se habla de la iglesia. Entonces quiere decir que la iglesia ya no está en la tierra, está en los cielos. Bueno, y ahora el Señor está trabajando exclusivamente con el pueblo israelita. Esa es una de las posturas y ese es uno de los argumentos. Otro argumento es Apocalipsis 3:10. Le dice a una de las iglesias, a Filadelfia, si mal no recuerdo, es una iglesia pura, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ellos mencionan Apocalipsis 3:10, está hablando de una iglesia pura que, bueno, como ha guardado la palabra, el Señor les guardará en aquella hora, les guardará de aquella hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esta palabra guardar se ha entendido como te quitaré, te arrebataré, te apartaré, y para que no pases la tribulación. Mis hermanos, eso es otro segundo argumento. Otro argumento es que se habla de la venida de Cristo que es inminente. Entonces, si Cristo viniera hoy, pues no podemos considerar, conforme a lo que dice la palabra en Apocalipsis, que los 7 años que antecedan a la venida de Cristo, suponiendo que sea hoy, pues los 7 años atrás no pueden considerarse como la gran tribulación, porque no ha caído fuego, azufre de los cielos, no ha sucedido la apertura de los sellos. Entonces estamos hablando de que si la venida de Cristo es inminente, pues quiere decir que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Y cuando vemos estos argumentos, pues realmente decimos amén y nos ponemos contentos, que no hay quien quiera pasar
tribulación. Apocalipsis 5, del 9 al 10, y este es otro argumento bien interesante. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál es el argumento que ustedes ven aquí? Aquí lo acabamos de leer. ¿Cuál es el argumento que ustedes, o sea, que tiene que ver esto con un rapto pretribulacional? Y ya se los he mencionado en algún momento. ¿Qué dice aquí? Ok, quienes le están diciendo eso a Jesús, cuando está abriendo los libros, ¿dónde se encuentran? Hermana, ellos están hablando y ya los perdió, ya están arriba en el cielo. Muy bien, hermana, a ver si usted bien, te voy a dar una. En efecto, están en el cielo, cuando el Señor apenas está abriendo el libro de los sellos. Con el libro de los sellos comienza la gran tribulación. Porque el periodo tribulacional apocalíptico. Y están mencionando, bueno, si están diciendo, nos redimiste con tu sangre de todo linaje, lengua y nación, pues está hablando de la iglesia. De todo linaje, lengua y nación. O sea, no hay nacionalidad específica. Entonces, ese es un argumento también muy interesante por el cual se dice, no, el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Ahora bien, la postura del arrebatamiento sostiene que cuando suene la trompeta, el Señor suene la trompeta, resucitarán aquellos muertos en Cristo y los que estamos en Cristo seremos transformados y arrebatados a los cielos. Entonces, quiere decir, él menciona, y aquí digo, ellos mencionan porque estoy siendo neutral en este aspecto, en esta exposición, que van a resucitar únicamente la iglesia. En el periodo de los 2000 años, los que murieron en Cristo, la iglesia, de los que murieron desde que inició el periodo de la gracia hasta que termina el periodo de la gracia. Y los santos del Antiguo Testamento resucitarán hasta la segunda venida de Cristo, que es cuando Él ya baja a la tierra para que entren al milenio. Y eso sostiene, porque en efecto en el arrebatamiento menciona que los que hayan muerto en Cristo, Abraham, Jacob, Isaac, David, tenían, profetizaban, pero no tenían la comprensión como tal del Mesías, y eso fue hasta que se reveló a los profetas, que ellos entendieron lo dicho por a los apóstoles, que ellos entendieron lo dicho por los profetas. ¿Recuerdan ustedes? Cristo resucita, sopla y dice, y entendieron todo lo dicho por la ley de Moisés y los profetas en cuanto a Mesías, en cuanto a Cristo. Ok. Entonces eso tiene que los santos del Antiguo Testamento, incluyendo el rey David, resucitarán no en el arrebatamiento, sino después. Ahora bien, la palabra menciona que hay dos resurrecciones. La primera dice, bienaventurado, ustedes recordarán en Apocalipsis, bienaventurado todo el que forma parte de la primera resurrección, puesto que no les dañará la segunda muerte. Les he explicado esto, algunos todavía tienen alguna duda. Los que resucitan primero comparecen ante el tribunal de Cristo para galardones. Los que no resucitan primero quedan reservados para la resurrección que vendrá a ser después del milenio, cuando comparecen ante el gran trono blanco y abren los libros de la vida, y si no está inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego, ya no al infierno, al lago de fuego. Entonces dice, bienaventurado todo el que forma parte de la primera resurrección. Ok. Entonces, está hablando de que solamente hay dos resurrecciones, y los justos deben ser parte de la primera resurrección. ¿Dónde quedan una resurrección de los santos del Antiguo Testamento si no es al sonar la trompeta? Y si no es a la trompeta, ¿dónde resucitan los que en Apocalipsis 7 mueren siendo martirizados por Cristo? Y aquí empezamos a tener cierto conflicto. En Apocalipsis 7 son martirizados por Cristo, y dice Juan. Y en ese momento apareció una gran
no podía contar. Y yo pregunté quiénes son y dijeron, son aquellos que han muerto emblanquecidos por la sangre del Cordero. Entonces ya aquí tenemos un conflicto en el tiempo de las resurrecciones. Bueno, ¿qué argumentos dan los pretribulacionistas a estas personas? Y menciona, la primera resurrección se va a vivir, así como la segunda venida de Cristo, que se vive en dos etapas, el arrebatamiento y posteriormente la venida de Cristo como tal, pisando la tierra, que la resurrección se va a vivir, la primera resurrección se va a vivir en tres etapas. ¿De dónde sacamos eso de las tres etapas? Bueno, aquí vemos la imagen de sepulcros abiertos, y esto es interesantísimo. Mateo 27, del 51 al 53. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Tenían presente esta resurrección que hemos leído muchas veces? Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y entregó el alma, se rasgó el templo, se rasgó el velo, ya no más sacrificios. Y cuando Él resucitó, siendo las primicias, esta es la resurrección de Cristo, las primicias. Y posterior a que Él resucita, se abren los sepulcros y se levantan santos, justos de esos tiempos del Antiguo Testamento, y se le presentaron a muchos, vinieron a la ciudad santa, o sea, fueron a Jerusalén a dar testimonio de que ellos ya habían resucitado. ¿Recuerdan ustedes que en las cartas de Pablo dice, Pablo le está escribiendo a Timoteo y dice, a Alejandro Candelero me ha causado muchos males, también a Hermógenes, porque han engañado a los hermanos diciéndoles que la resurrección de los muertos ya se efectuó? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué apareció esa confusión? Porque ciertamente resucitaron muchas personas y salieron a Jerusalén. Entonces estas personas dijeron, no, es que ya no viene resurrección de los muertos, ya se suscitó. Entonces muchas personas de ellos dijeron, no, pues sí es cierto. Y era complicado, porque en ese tiempo apenas estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Apenas estaban adquiriendo las revelaciones, lo que hoy tenemos en la Biblia. Entonces se suscitó esa división en la iglesia por causa de eso, por causa de lo que aconteció. Resucitaron. Entonces los pretribulacionistas dicen, ok, va a ser en tres etapas. La resurrección de Cristo y los que resucitaron en ese tiempo después de Jesús, la resurrección de los muertos en Cristo y los transformados en Cristo, que es la iglesia, y finalmente la resurrección de todos los santos del Antiguo Testamento para ingresar al milenio. Es lo que mencionan, es lo que contestan ellos. Ahora bien, refutaciones de la postura preira. Así le llaman, preira. Ellos dicen, bueno, es que ustedes pretribulacionistas señalan Apocalipsis 3:10. Dice, yo te guardaré de la gran prueba que vendrá sobre todo el mundo. Yo te guardaré. Okay. Pero ¿por qué existiendo 7 iglesias escoges la iglesia y el versículo que te beneficia? A ver, ¿por qué no escoges Apocalipsis 3:16? Que dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, los que no son pretribulacionistas le dicen a los que sí lo son que tienen una doctrina escapista, y les dicen, a ver mi hermano, tú dices que el arrebatamiento es antes de la tribulación, pero Noé vivió una de las mayores tribulaciones en todos los tiempos. Fue el diluvio en toda la tierra y él estuvo durante todo el tiempo dentro de una casa, conociendo que era la lluvia por primera vez, conociendo que era una inundación por primera vez y posteriormente flotar a la deriva y esperar totalmente en fe hasta que las aguas se calmaran. Y preguntan, ¿por qué nosotros tendríamos que escapar de la gran tribulación cuando Noé no escapó?
Otro ejemplo, Moisés vivió una tribulación de 40 años en el desierto. Otra tribulación, Job vivió un gran tormento durante casi 7 años. Otra tribulación, la iglesia primitiva, que creía que Nerón era el anticristo, y ciertamente fue uno de ellos, pero no era el anticristo, el hijo de la perdición, como lo veremos más adelante. Nerón tomaba a los cristianos y los clavaba en astas, en estacas, y les prendía fuego, los clavaba vivos, y les prendía fuego y decía que eran sus luminarias cristianas en el jardín del Imperio Romano. Era un perverso sanguinario Nerón, y no solamente él, sino Marco Aurelio también, el que sale en la película del Gladiador, y muchos otros emperadores que no cesaron de perseguir la iglesia de Cristo durante muchos años. Un dato muy tremendo fue que los cristianos, la persecución era tan grande que tuvieron que construir cavernas, catacumbas, para poder vivir debajo de la tierra. Y hoy en día es un lugar, es como un tipo de museo, es un lugar turístico en donde hay restos de niños de 3, 4 años que obviamente nacían ahí y morían ahí, en las catacumbas. Y ese pueblo cristiano de grande fe tenía en esa tribulación que bautizarse públicamente y una sentencia de muerte. Tenía que vivir debajo de la tierra para no negar al Señor. Y el constante hablar era: agarraron al hermano fulano, lo van a matar. Pero dijo Jesús en los evangelios: bienaventurado todo aquel que viéndome desnudo me llevó ropa, viéndome sediento me llevó agua, viéndome hambriento me llevó de comer. ¿Cuándo hicimos eso, Señor? Cuando alguno de mis hermanos lo hiciste. Y observen, ese hermano que estaba sediento, hambriento o desnudo, no es Jesús, pero dice: lo hiciste a uno de mis hermanos, a mí lo hiciste. ¿Por qué? Porque en su nombre, en su autoridad. Dijo Jesús: el que los rechaza a ustedes, no los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Cuando a nosotros nos rechazan predicando el Evangelio, rechazan a Jesús, pero nosotros no somos Jesús, pero vamos en su nombre, en su mandato. Ahora bien, ¿qué acontecía? ¿Cómo se entendió y se aplicó eso en ese tiempo? Recordarán, se reunía la iglesia y decía: bueno, ese hermano, antes de que sea martirizado, tiene sed, tiene hambre y está desnudo. ¿Quién le va a llevar agua, alimento y comida? Entre en la iglesia, uno levantaba la mano, dos, decía: yo le llevo. Y el pastor decía: está el riesgo de que al irlo a ver a la cárcel, a ti también te aprendan y te acuse de ser cristiano. Decía: tomo el riesgo por amor a mis hermanos. Entonces dicen los que no son pretribulacionales: ¿por qué la iglesia en este tiempo debería escapar de esa gran tribulación? ¿Cuál es el mérito? También esa iglesia. Entonces dicen: ¿por qué entonces se cree o creen, dicen los que no son pretribulacionales, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación? Si la iglesia primitiva, la primerita, nos dio ejemplo de una enorme tribulación. Y bueno, ante esto se dicen los argumentos que les expuse en un principio. Ahora bien, más el siguiente, no estoy diciendo que la tribulación, escuchen, no estoy diciendo que la tribulación, ahorita sea antes, sea en medio, o sea, después, estoy exponiendo las diversas posturas. ¿Ok? Ellos dicen: ¿por qué si todos pasaron tribulación, la iglesia en este tiempo no la va a pasar? Ojo, la iglesia en este tiempo sigue pasando tribulación. Pero, y eso es algo que contestan los pretribulacionales. De hecho, hasta en cierto modo, en términos sanos, hacen burla. Dicen: tiene una doctrina escapista. Pero hermanos, la iglesia un día tiene una tribulación terrible en el otro lado del mundo. Están persiguiendo a la iglesia, están haciendo muy parecido a lo que hicieron a la iglesia primitiva. Solo que tuvimos la gracia de que nacimos en un país que tiene libertad de culto. Entonces la tribulación la iglesia la sigue pasando. Ahora bien,
Otro argumento de de la tribulación antes del arrebatamiento, el arrebatamiento antes de la tribulación, es que el Señor dice, gran tribulación, como nunca antes se ha visto. Y el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía. O sea, no debemos de confundir la tribulación momentánea con la tribulación de la ira de Dios. Entonces, el siguiente domingo, porque ha sido muchísima información, vamos a ver las posturas de los que creen en un arrebatamiento en medio y posteriormente de los que creen en un arrebatamiento al final. Vamos a hacer una oración y finalizamos la transmisión. Por favor. Ahorita quizás diga, ya se ha cancelado. Voy a terminar de orar, por favor, les pido a todos que no se vayan, voy a orar brevemente y voy a hablar brevemente con ustedes.